Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a este nuevo webinar organizado por it-spain.net y patrocinado por Siemens PLM España. Bienvenidos a todos. Yo soy Daniel Alguacil, os hablo desde Sant Cugat del Vallès, aquí al norte de Barcelona, en las oficinas centrales de it-spain.net. Y os voy a explicar un poquito cuál es la dinámica y la logística, un par de aspectos logísticos del webinar. Bueno, el webinar, antes de que me preguntéis, se está grabando, se graba en su totalidad y se publica tanto en la web de YouTube de Siemens PLM como en nuestros sites en demosdesoftware.com. Ahí lo podéis ver con capítulos, además, y también en nuestro canal de YouTube. Durante 3/4 de hora aproximadamente el presentador hace su presentación y su demostración de software, que además en el día de hoy, pues como siempre que tenemos a Siemens, resulta sumamente interesante. Y posteriormente pasamos a un turno de preguntas. Las preguntas las dejamos para el final, aunque podéis ir haciéndolas ya a medida que se os vayan ocurriendo, escribiéndolas en el panel de control, de GoToWebinar. También, y os lo recomendamos, podéis hacer las preguntas al finalizar la presentación de Antonio, levantando la mano no así como la levanto yo, sino accionando el iconito que aparece en el panel de control de GoToWebinar que pone levantar mano. Entonces yo sabré que queréis hacer la pregunta vía micrófono y os abriré el micrófono. Os animo a que hagáis las preguntas por micrófono al finalizar la sesión, porque es una forma directa de tener, de interactuar con el experto, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos interesa, porque cuando veis el vídeo ya ahí no se puede interactuar, hay que verlo sin posibilidad de preguntar. Como sabéis, hoy tenemos un webinar, como digo siempre, que tenemos a gente de Siemens PLM, hay un grandísimo interés por parte vuestra, por parte de toda la audiencia en estos webinars. Además son webinars que lógicamente se adecúan muy bien al medio, ¿no? Es una forma muy espectacular de ver el software, de sentirlo, de ver cómo funciona, la mejor forma, yo creo, estos webinars. Hoy tenemos a Antonio Vera, como sabéis, él es responsable técnico de Solid Edge y nos va a explicar las novedades de Solid Edge, la versión 6. Vamos a ver, Antonio, cómo te escuchamos. Ya estamos viendo tu pantalla. Hola, Antonio, ¿qué tal? Pues aquí me tenéis. ¿Me puedes escuchar? Te escucho perfectamente. Tú estás en Barcelona, ¿no? En las oficinas de Siemens en Barcelona. No, yo estoy en Madrid. Ah, perdón, en Madrid. Nuestra central está en Barcelona, pero yo estoy haciendo la presentación desde Madrid. Perfecto. Vale, Antonio, pues ya estamos viendo tu pantalla. Recuerda darle al play, ¿sabes? Que no sé si lo tenías todavía en pause para que podamos ver tu presentación. Vale, sí, ya veo que se mueve el ratón, o sea que ya te veo. Así que nada, cuando quieras puedes comenzar. De acuerdo. Pues muchas gracias y empezamos con las novedades de la nueva versión ST6. Nueva, pero la tenéis disponible desde más o menos agosto pasado para descargar desde la página de soporte de Siemens PLM. En esta presentación voy a enseñaros unos cuantos pantallazos con las novedades más importantes y voy a hacer en vivo con Solid Edge unos cuantos ejemplos que van a ser interesantes para ilustrar esas novedades y para recordar algunas cosas que nos parecen destacables de Solid Edge. Pues con esto empiezo a comentaros que en esta versión, igual que en todas, hay muchas novedades, hay más de 1600. Ya veis que un gran número están centradas en la parte de diseño y en la parte de creación de planos, pero también la parte de conjuntos o cualquiera de las otras áreas tiene muchas novedades, con lo que trabajéis en la zona de Solid Edge que trabajéis encontraréis cosas interesantes. Si tuviéramos que resumir las 4 principales novedades,
pues podríamos hablar de que facilita el diseño de todo tipo de piezas. En concreto veréis que las estilizadas, las que hacemos a partir de superficies, tienen unas novedades muy interesantes, y las de chapa estampada también vamos a poder hacerlos mejor que antes. Luego en el propio Solid Edge, en el módulo de simulación, tenemos unas opciones de optimización muy interesantes. En la parte de Solid Edge para SharePoint, la parte de gestión PLM, pues se va buscando que sea cada vez más fácil de utilizar y que sea cada vez más gráfica. Y por último, aunque podríamos destacar muchas más, las herramientas de importación de datos de otros sistemas se han mejorado, y ya veréis que podemos aprovechar muy bien diseños que nos vienen y que no hemos hecho en Solid Edge, y que los podemos modificar aún más deprisa muchas veces que en el sistema original. Pues si empezamos a hablar de la facilidad del diseño, o sea, novedades en conjuntos, piezas, chapas en estos entornos, voy a querer empezar destacando lo que es el trabajo con Synchronous Technology, lo que es el diseñar piezas dentro del conjunto y lo que es aprovechar diseños que nos vienen de otros sistemas. Y para ello me voy a pasar a Solid Edge, donde tenemos un diseño que, como veis en la imagen anterior, es el diseño de una moto hecho por estudiantes de la Politécnica de San Sebastián, que presentaron a un concurso que hay entre universidades que se llama Moto Student, en el que un grupo de estudiantes asistidos por un profesor diseñan, fabrican, incluso en una competición comparan los diseños, y estos estudiantes utilizaron Solid Edge y nos dieron los archivos. Pues dentro de este diseño de la moto vamos a añadir piezas que nos interesan. Empezamos por aplicar una configuración de visualización en la que ya vemos las piezas que nos interesan, y vemos que vamos a tener que añadir en la zona de la suspensión trasera unas piezas, y vamos a tener que diseñar en la zona de dirección la tija que nos sujeta las barras de amortiguación al resto de la moto. Espero que no me adelante hablando con lo que veis en pantalla, porque es un poco difícil el ir al ritmo que se está visualizando. Fijaos, he entrado a editar una pieza, pero la edito dentro del conjunto. De ese conjunto vamos a coger información del eje de la dirección y de las barras de la horquilla. ¿Cómo? Pues seleccionando el plano de planta y quedándonos con la geometría necesaria para empezar a definir el material que necesitamos. Esa sería la parte interior de nuestro diseño. La parte exterior la hacemos, pues en este caso, mediante un par de circunferencias enganchadas a los elementos principales. Unas simples líneas me van a servir para ir completando la geometría. Y mediante los comandos habituales de simetría, copia y demás, voy terminando la geometría de mi diseño. Fijaos, no es una novedad, pero tengo la posibilidad de esta geometría que he empezado a diseñar, asegurarme de que está en la posición que necesito. Y con
estos elementos 2D, me puedo poner a construir el sólido. Sólido que estoy diseñando en el lugar donde tiene que trabajar y que, por tanto, sé que tiene las dimensiones adecuadas. Fijaos de qué forma más sencilla voy definiendo regiones que me permiten quitar material, añadir material, y como me voy enganchando a geometría que ya existe, las dimensiones son las que necesito. Fijaos también que con la tecnología síncrona, simplemente poniendo el volante, que en esta versión se puede cambiar sus dimensiones y tiene flechas en las direcciones de los 3 ejes para dar más facilidad a la hora de colocar los elementos, me permite ir creando la geometría de mi pieza. Ya habéis visto que tengo que quitar material en la parte de abajo. Pues puedo hacerlo simplemente enganchándome en la geometría, tomando como referencia las aristas de la parte de arriba, me las coloca en la parte de abajo para, igual que antes, poder modificar la geometría. En este momento vamos a encender el resto del diseño para que podamos ver que efectivamente estamos esquivando las barras del chasis y nos enganchamos exactamente al final de la pipa de dirección. Las caras que acabamos de añadir, igualmente podemos añadirles un desmoldeo y desplazarlas pues para darle un poco más de robustez a la zona central. Y lo estamos haciendo todo sin que nos tropiece nada y que todo queda exactamente en sus dimensiones. Podemos añadir mucha más forma a nuestra pieza. En este caso simplemente voy a añadir unos redondeos a las aristas principales, aristas que podría seleccionar automáticamente por cara o por cadena, y que, hablando de selección, podemos aprovechar para mostraros el asistente de selecciones. Es una herramienta que nos permite encontrar respecto a cualquiera de la geometría. Veis ahí que se encienden caras que están conectadas, caras coplanares o, en este caso, una cadena tangente, pues para la hora de dar espesor, darlo de una vez a toda nuestra pieza. De esta forma hemos diseñado en el sitio una pieza que nos faltaba. Vamos a hacer un ejemplo de aprovechar una pieza que nos viene de otro sistema. Fijaos, si os muestro el conjunto otra vez y me acerco a la zona de la suspensión trasera, veréis que tengo que unir el basculante con el amortiguador, con el chasis, y eso lo hago con un par de piezas. Pero esas piezas, porque las he subcontratado o por lo que sea, me la han mandado de otro sistema. Entonces, si me coloco en el directorio adecuado y os enseño la lista de formatos que puede abrir Solid Edge, puede abrir formatos estándar, como puede ser el JT, el STEP, el ACIS o el IGES, pero también puede abrir formatos de otros CAD directamente. En este caso nos mandan una pieza de SolidWorks que nosotros podemos abrir
en Solid Edge. Esa pieza va a entrar sin árbol de operaciones. Aquí lo tenéis. Es una pieza, un único sólido. Pero con tecnología síncrona, para modificarla no nos importa el no tener ese árbol. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos empezar reconociendo agujeros. Fijaos que automáticamente se da cuenta que venía con 4 agujeros abocardados y me permite pues cambiar a otro tipo de agujero con otras dimensiones y me lo va a sustituir sin tener que hacer nada. Si tuviera patrones, en esta versión tenemos como novedad el reconocedor de patrones. A la hora de modificar es tan sencillo como seleccionar una cara y tirar de ella, pero puede ocurrir que queramos cambiar las dimensiones, tirar de esa cara, pero que en vez de modificarse la anchura de la pata, queremos que se modifique la parte central. Pues es tan sencillo como decírselo, y una forma de decírselo es poner una cota. Fijaos, las cotas tienen un candadito que las pone de color rojo para diferenciarlas de las cotas informativas que las pone en color azul. Eso me va a permitir que cuando tire de la misma cara de antes, Solid Edge ya sepa que el ancho de los laterales se debe mantener y lo que debe hacer es cambiar la anchura central. Bueno, con esto ya tenemos un ejemplo de cómo importamos una pieza que viene de otro sistema y que guardaríamos con la nomenclatura adecuada a nuestro sistema de PLM con el que estemos trabajando. Y antes de colocarla, vamos a aprovechar y vamos a abrir la segunda pieza, porque ahí nos han mandado un 3D, que digamos que es bastante fácil, pero si nos mandan un 2D, ¿qué podemos hacer? Pues en este caso estamos abriendo un archivo de WG que lógicamente entra en el entorno de Solid Edge como un plano. Un plano 2D. Ese plano lo podemos utilizar para que nos ayude a construir el 3D y lo podemos hacer con una herramienta en la que le indicamos a Solid Edge cuál es nuestro alzado, cuál es nuestro perfil, dónde queremos que lo relacione y sin tener que hacer más nos coloca en 3 dimensiones esos perfiles. Fijaos, si me pongo en alzado exactamente veréis que lo tengo en alzado, si me pongo en perfil veréis que estoy en perfil. Y ahora lo que me queda es seleccionar las regiones que vienen definidas con sus dimensiones correctas para que yo vaya levantando el 3 dimensiones sin tener que preocuparme de las dimensiones porque ya vienen en las vistas que estoy aprovechando. Esto es una forma muy cómoda de trabajar sin tener que estar preocupado de las dimensiones, porque fijaos las cotas que están de color marrón se van enganchando a la geometría y se van poniendo de color azul para indicarme que ya las tengo disponibles para variar las dimensiones. Fijaos, solo me queda la parte central que tiene un ancho de 10 como veíamos en la cota. ¿Qué podemos hacer? Pues ya tenemos nuestro 3D, pues podemos modificarlo. Pero, ¿qué va a ocurrir? Que no le hemos dicho cómo queremos modificarse y en la zona de los brazos pues no sabe que queremos que mantenga el espesor. ¿Eso cómo se lo podemos decir? Pues se lo podemos decir con cotas, como hemos visto antes, pero tenemos también toda una serie de herramientas para relacionar geométricamente las caras de una forma muy sencilla. Le vamos a ir diciendo que cada pareja de caras interiores se tiene que mantener con la distancia que ya tiene a su cara exterior correspondiente.
O sea que podemos estar dándole inteligencia a nuestra pieza a pesar de que no tenemos un árbol de operaciones que le diga cómo se tiene que construir. Fijaos, ahora ya puedo variar las dimensiones y las paredes laterales se mantienen a las dimensiones que a nosotros nos interesan. Pues igual, vamos a guardar con un nombre nuestra piececita. Y vamos a empezar a colocarlas en nuestro diseño. Para colocar en el diseño, entramos en el subconjunto del chasis para que vayan quedando ordenadas las piezas y en nuestra pestaña librería, que si os fijáis en estos iconitos, tenemos más iconitos que antes para colocar fácilmente, encontrar fácilmente las piezas que queremos colocar, y voy a decirle que el eje de mi horquilla va alineado con el eje del basculante y, por ejemplo, la cara lateral con la cara lateral. De esta forma, pues voy colocando, voy a mejor arrastrar el componente, este componente, cogiéndolo por aquí, lo voy a llevar hacia la posición donde tiene que estar. Vamos a traer la segunda pieza, que arrastro y suelto en mi diseño y que pues oriento para que esté un poco en la dirección que quiero poner, fijaos, y que le voy diciendo que quiero poner concéntrico respecto del lateral del chasis, este lateral de mi pieza, y ahora, aprovechando el Quick Pick, que es este elemento que nos enseña todas las caras o el bordes que están en la posición geométrica en la que estoy trabajando, pues voy posicionando cada uno de los elementos. Fijaos, se va a ir moviendo mi conjunto según las relaciones que he definido para poder cumplir las relaciones de montaje, como esperamos en un conjunto. ¿Veis? Ahí voy moviendo dentro del límite de lo que se puede extender el amortiguador. Podemos cambiar el diseño. Bueno, hemos montado nuestras piezas, pero como venían de aprovechar unas piezas que ya existían, no tienen exactamente las dimensiones que necesito. Si os fijáis con la horquilla dorada y en la parte de abajo, tienen la misma dimensión, pero son pequeñas. Entonces, puedo ponerme a seleccionar trabajando en el conjunto, pero igual que hacía antes, tirando de las caras. Y como él encuentra las caras que corresponden, me las voy llevando a la posición adecuada. Fijaos, he arreglado el enganche con el amortiguador y el enganche con el chasis, pero me falta el enganche con la horquilla, que tiene que ser más ancho. Pues si ahora selecciono la cara y tiro de ella, en las reglas activas que veis en la parte de abajo, tengo todas activadas, por lo tanto se me lleva todo lo que es coplanar. Si yo, en este caso, solo quiero modificar uno de las tres, no necesito que detecte la coplanaridad, entonces me aparece en rojo en la parte de abajo y ya enganchándome a un borde de otra pieza, tengo cambiadas las dimensiones. O sea que tengo una gran facilidad para
aprovechar piezas que vienen de otros sistemas y colocarlas en nuestro diseño y modificarlas dentro del diseño. En concreto, hemos estado viendo algunas de estas novedades, como puede ser el controlador de volante, que es la herramienta que más utilizamos cuando estamos trabajando en síncrono, que se ha mejorado, o el administrador de soluciones, que es un cuadro de diálogo que nos aparece cuando tiramos de una cara y no se modifica como nosotros pensábamos. Pues podemos pedirle que nos encienda las caras y nos separa en función de los distintos colores, cuáles están bloqueadas, cuáles están sujetas por una relación, en fin, lo que necesitamos saber para que se modifique como nosotros queremos. De hecho, esta es una de las novedades que se han implementado en ST6 a raíz de las peticiones de los clientes que asistieron a la presentación de ST5, lo que llamamos el Solid Edge University en el 2012, pues gracias a que hicieron fuerza en que se desarrollase eso, pues lo tenemos en esta versión. También he intentado enseñaros cómo se mezcla en Synchronous el diseño de conjuntos y de pieza. Ya no hay una diferenciación tan rígida. Y en cada versión pues tenemos novedades específicas. En este caso, en el entorno de conjuntos, cuando creamos piezas, cuando creamos operaciones, podemos añadirlas dentro de la pieza, sin que haya asociatividad. O cuando montamos dos piezas que no son exactamente de las mismas dimensiones, podemos quitar el material de una en la otra. O al revés, cuando estamos en el entorno de pieza pero dentro de un conjunto, ya podíamos seleccionar una cara y proyectarla o hacer una revolución, como veis aquí en las imágenes azules. Pues en esta versión seguimos mejorando eso porque podemos tener en cuenta agujeros o solo los agujeros. Hemos hablado de que podemos importar geometría y reconocer agujeros en la versión anterior y patrones ya en esta versión. Patrones que cada vez son más robustos y más predecibles. Cuando lo colocamos acertamos a la primera su definición. Y como las cotas son muy importantes cuando estamos trabajando en Synchro y queremos definir unas dimensiones, pues también tenemos novedades. En la parte de superficies, que hemos destacado como una de las novedades principales, veréis que han aparecido o os aparecerán en los bordes de las superficies unos controladores que indican el tipo de continuidad que tenemos con el resto de las superficies, que van a ser muy cómodos para poder variarlo. Incluso en los casos que tenemos que decidir cuál es la influencia de la tangente o la curvatura de un parche respecto a otro, pues tenemos un elemento gráfico que tirando de él nos define ese valor o tecleando el número definimos el valor de la influencia. Mirando por comandos veréis que en todos aparece la misma idea de que soportan curvatura, soportan una transición de curvatura. ¿Cuál es la idea? Pues lo veis un poco en la imagen de la derecha, entre la superficie gris y la superficie azul que tenemos aquí. Si las hemos construido, normalmente querremos como mínimo tener una unión de tangencia, porque así no tendremos una arista. Pero si os fijáis en el reflejo, cuando solo tenemos tangencia, el reflejo se interrumpe. Lo podéis ver en estas dos imágenes que tenemos a la derecha. Entonces, en piezas que son estéticas, piezas que son visibles, que queremos preocuparnos de cómo va a ser su imagen, es interesante poder definir una continuidad por curvatura, porque entonces el reflejo, digamos, atraviesa de un parche a otro de las superficies de forma limpia, sin notarse que está construido por parches. Hay ideas interesantes en los comandos concretos, por ejemplo, el definir una superficie limitada, como veis aquí a la derecha,
damos los bordes que la forman y él nos permite automáticamente introducir curvas para tirar de ellas. Curvas que en el ejemplo de la derecha podéis ver que acaban en un punto. O sea, podemos usar un punto como una sección al definir una superficie de cierre. Hay mejoras en el BlueSurf, hay mejoras en recortar y extender, que son dos comandos que se han combinado en un supercomando. Hay un nuevo comando, redefinir superficie, porque cuando hemos creado varias superficies, como veis en estas tres verdes, podemos con ese comando unirlas en una única superficie y modificarlas a partir de puntos de control que automáticamente nos indica. O en el ejemplo de la derecha, si estamos añadiendo a ese casco un resalte con una superficie, por ejemplo, con un offset, para unir las dos podemos unirlas mediante una superficie reglada que nos mueve una línea manteniendo un ángulo constante con un plano, es lo que llamamos siguiendo una curva isoclina, cuya definición podéis ver abajo a la derecha. A la hora de tirar de las curvas que forman las superficies tenemos también más información de lo que estamos haciendo porque nos pone los puntos de control de la curva en rojo y los polos del polígono de control en azul. Y fijaos, yo estoy tirando desde el que es de color naranja, me indica los que están a mi lado de la curvatura en azul claro y el que está al otro lado en azul oscuro. O tenemos un comando de curvatura en sección que al ir moviéndonos a lo largo del mango ese que hemos diseñado nos va enseñando el peine de curvatura, que es la representación gráfica de la curvatura. Y se puede ver lógicamente en dirección U y V, o sea, hacer un mallado de la superficie. Y también muy interesante, la visualización reflectiva nos favorece que diseñemos media pieza. En superficies es típico hacer una parte, pero estar viendo a la vez la parte simétrica sin tener que esperar a hacer esa simetría. Vamos a ver muy rápidamente el aspecto que tiene en la realidad estas novedades, algunas de estas novedades, y para ello vamos a encender todas las piezas del conjunto, porque veréis que aquí hay muchas piezas que están hechas con superficies y simplemente vamos a entrar en una de ellas, el depósito, y nos vamos a acercar para que veáis el aspecto que tiene. En la pestaña de superficies veis que estoy trabajando con el menú digamos normal de Solid Edge. Podría estar utilizando el menú radial si quisiera, pero prefiero utilizar el menú normal para que cuando veáis luego el vídeo podáis ver los comandos que estoy seleccionando de forma más sencilla. Cuando selecciono una superficie con el nuevo comando redefinir, automáticamente me saca los simbolitos que me indican el tipo de continuidad que tengo. En este caso veo que ahí tengo continuidad por tangente y aquí tengo continuidad por curvatura. Todo eso lo puedo cambiar y puedo ver el efecto de estos cambios porque puedo ver los peines de curvatura definiendo las dimensiones, fijaos. Él ahora me está dividiendo en una serie de líneas U y líneas V la superficie que tengo enganchada y me presenta la curvatura en cada uno de los puntos. Bueno, simplemente fijaros que estas que van casi verticales son todas de color azul, con lo que no tengo cambio de curvatura a lo largo de esta superficie, pero en cambio en las que son más horizontales paso de color rosa a color azul. Si vuelvo a sacar mis controles de definición de continuidad y en la parte de arriba, por ejemplo, pongo curvatura, que él está aplicando a todo el sólido, o sea, estamos modificando una cara que pertenece ya a un sólido cerrado, ¿no? Entonces, le pido que me enseñe el cambio de esta superficie y simplemente me interesa que os fijéis que ahora
ha cambiado la dimensión de la curvatura y ahora estamos pasando de color azul a color rosa, con lo que estamos consiguiendo en el final superior de esta superficie adaptarnos a la curvatura que tenemos en el parche de arriba. En fin, si hacéis este tipo de diseños, pues es mucho más útil todos los comandos que tenemos ahora a nuestra disposición. De hecho, pues en nuestras pruebas hemos visto que como mínimo conseguimos trabajar 4 veces más deprisa. En el tema de mejoras de chapa vamos a destacar, como yo ya os decía al principio, las piezas que se fabrican mediante estampado, mediante embutición. El proceso de fabricación es básicamente definir una herramienta, como vemos arriba a la derecha, que tenemos que aplicar mediante una prensa a una chapa plana. Pues en Solid Edge tenemos un comando que nos simula este proceso y que nos permite hacer piezas, como veis, la roja de la parte izquierda. Hasta ahora podíamos hacer piezas de chapa plegada, piezas que se fabricaban por plegado. Ahora hemos ampliado a poder hacer mucho más cómodamente las que se fabrican por embutición. O cuando tenemos que añadir, por ejemplo, elementos de rigidización, no nos importa que sea en zonas de doblado. Si tenemos diseñada la U de la izquierda, podemos estirarla, definir los refuerzos, que no son más que 2 líneas, y volver a plegarlas para tener un diseño pues más adecuado a lo que necesitamos. En general, lo que se va buscando es quitar las limitaciones entre el diseño en el entorno de pieza, en el entorno de chapa, como ya hemos hablado antes, o el entorno de conjunto. Fijaos en el ejemplo de arriba en que tenemos una pieza de espesor constante, pero hecha en el entorno de pieza. Pues vamos a poder usar los comandos de pestaña de chapa para añadirle unos rebordes, porque a lo mejor es la geometría que queremos, pero es una pieza de inyección de plástico. O con el comando de pestaña por contorno podemos poner pestañas en bordes curvos, pestañas sobre pestañas, o en el resultado de una embutición. Esta embutición azul que veis en el ejemplo de la derecha abajo, en cualquiera de estas dos embuticiones, en la parte derecha veis que puedo sacar pestañas que, bueno, siguen definiendo mi diseño. Creemos que podemos, pues bueno, acelerar el diseño de piezas de chapa hasta 5 veces en las pruebas que hemos hecho. Hay más novedades, por ejemplo, las propiedades físicas se guardan al actualizar automáticamente, que es una cosa que antes nos teníamos que acordar. Veis en la imagen de arriba que tenemos un nuevo método de visualización de alta calidad, y en esta imagen que se ve un plástico rugoso podéis ver lo que es un mapa de relieve, que ha mejorado la visualización para representar piezas rugosas. En fin, tenemos toda una serie de novedades que podréis ver en su totalidad, por ejemplo, conectándose a la página web y demás. Un último apunte del entorno de chapa, que fijaos la imagen que tenéis en la parte inferior. Si tenemos que hacer una geometría redonda en la que tiene todas esas embuticiones, pues podemos hacerla en horizontal y de uno a otro pasar y obtener el resultado que necesitamos. Y hablando de conjuntos, hay un tema importante cuando se trabaja con grandes conjuntos, que Solid Edge lo hace bien, pero es una de las cosas que cada versión vamos mejorando. Y podemos destacar 2 ideas. La visualización se ha conseguido que sea más rápida. En todas las operaciones de rotación, zoom, ajuste, se consiguen mejoras de hasta el doble de velocidad. Y aún así tendremos que simplificar nuestros conjuntos. Y hasta ahora teníamos un método de simplificación que funcionaba. Si os fijáis en la imagen de arriba, yo le podía pedir que me quitase todos esos 1600 sólidos que
representan esa geometría y que se quedase solo con las caras exteriores. Bueno, eso ya me daba una simplificación, pero hay casos en los que tenemos mucha superficie exterior que no era suficiente. Entonces lo que se ha hecho es un nuevo entorno de simplificación en los que somos nosotros los que le decimos cómo queremos hacer esa simplificación. Tenemos un nuevo comando, recinto, en el que podemos seleccionar pues, la parte horizontal central de la oruga y decir que la sustituya por un bloque rectangular, como veis en la parte de abajo, o la parte un poco superior, que es cilíndrica, por un cilindro, o las poleas por un cilindro. Y si tenemos representada ya la simplificación de una polea, automáticamente nos la coloca en todas las ocurrencias que aparecen. Imaginaos las uñas que tenemos en la parte de arriba, pues con definir una automáticamente nos transmite la simplificación. Entonces podemos hacer enormes simplificaciones de nuestros conjuntos, con lo que hemos podido hacer pruebas y visto que podemos llegar a trabajar con conjuntos de 1 millón de piezas, aplicándole a cada uno de los conjuntos y subconjuntos la simplificación adecuada. Otra de las grandes áreas que teníamos novedades era el dibujo de planos. Y podemos destacar que tenemos la colocación de vistas, un nuevo asistente que es mucho más sencillo que el que teníamos hasta ahora, porque nos va a colocar dinámicamente la imagen de la vista que estamos colocando y nos deja todas las opciones importantes muy a mano. También vamos a destacar que a la hora de colocar las anotaciones, el alineamiento pues se ha cuidado mucho para que se mantenga automáticamente, o por ejemplo al colocar balones se enganchen a una forma de colocación que al tirar de ella nos va recolocando automáticamente todos. O podremos automáticamente las cuotas que hemos recuperado de un 3D, que nos ahorramos y no tenemos que definirlas en el 2D, pues podemos automáticamente pedirle, como veis en la parte de abajo, que nos las deje ordenadas, con lo que estamos ahorrando tiempo. También interesante para los que hagáis esquemas eléctricos o esquemas de tuberías, pues igual que de un 3D hacemos la lista de las piezas que aparecen, en estos esquemas podemos hacer la lista de los bloques, de los símbolos que aparecen con sus propiedades, que en estos casos pues es muy interesante. Tenemos mejoras al colocar vistas. Una vista con una rotura que sacamos la siguiente vista, pues se transmite la rotura o la alineación de las vistas. Y muy interesante a la hora de seleccionar, fijaos las imágenes de abajo, si yo hago un recuadro pinchando de derecha a izquierda, estoy haciendo que me seleccione todo, incluso elementos que están cruzando el borde. Pero si voy de izquierda a derecha, como en la imagen de abajo a la derecha, lo que está fuera, como es ese globo o la misma vista isométrica, no quedan seleccionadas. Tenemos la visualización mejorada, tenemos recuperación automática de líneas de centro, podemos hacer círculos de marcas de agujeros parciales, en fin, toda una serie de novedades, pero vamos a volver al Solid Edge para hacer un par de ejemplitos muy rápidamente. Vamos a aprovechar el diseño de la pieza que hemos hecho antes. Quizás para el tiempo que tenemos puede ser un buen ejemplo. En esta piececita, si le pedimos que nos haga un plano, vais a ver el asistente que automáticamente nos hace el eliminado de ocultas de la vista que estamos colocando y nos permite sacar las demás vistas, como siempre, pero nos tiene todas
Las propiedades importantes que nos interesan a la hora de definir las vistas las tenemos muy a mano para poder seleccionarlas e ir definiendo de la forma que nos interese. Por supuesto, podemos seguir mediante las propiedades definiendo, por ejemplo, la visualización que queremos incluir las líneas tangentes. Si recuperamos cotas, en este caso hemos hecho muy pocas, pero veis, ahí no quedan bien colocadas. Entonces tenemos un nuevo comando, organizar cotas, que permite organizarlas sin tener yo que ir una por una. Por supuesto, el comando Smart Dimension nos sigue permitiendo con un solo comando acotar todo tipo de relaciones entre piezas, ya puede ser radios, diámetros, distancias. Es un comando muy flexible que en función de donde coloquemos el ratón entiende que estamos pidiendo una información u otra. Y fijaos que la alineación ahora se mantiene automáticamente. Vamos a hacer otro ejemplo, creo que nos da tiempo. Volviendo a nuestro conjunto. Quiero ir, por ejemplo, estaba buscando un subconjunto que tuviera un número de piezas suficiente para poder enseñaros el hacer un plano de en este caso había hecho el de una pieza, pues vamos a hacer el plano de un conjunto. Para que veáis que la pieza me ponía un alzado y un conjunto automáticamente me pone una vista isométrica. Esa es una configuración que yo puedo cambiar para adaptar a mis necesidades. Y voy a pedirle que me enseñe en una lista de piezas, pues el despiece completo para que veáis que se han enganchado todos los globitos de numeración a una nueva forma que llamamos de alineamiento, y eso hace que se mantengan y que yo pueda trabajar con ellos de una forma cómoda. Por supuesto, yo puedo separar cualquiera de ellos y ya no participa de esa forma de alineamiento, y puedo, como veis aquí, este nuevo comando, definir nuevas formas de alineamiento que pueden ser tan sencillas como una línea, y puedo llevarme los balones que me interese a la nueva forma de alineamiento y puedo trabajar con ellos de una forma independiente. Como última novedad de plano, os enseñaré que para cambiar las propiedades de una tabla ya no hace falta el irnos al cuadro de diálogo de propiedades, sino que lo podemos hacer haciendo doble clic directamente en la tabla. En fin, son novedades que nos permiten conseguir una mayor calidad de los planos con menos esfuerzo y podemos cumplir mejor las normas, que es siempre importante. Vamos a destacar la optimización porque si nosotros, imaginad que queremos saber la altura que tiene que tener el líquido para tener exactamente 500 litros, pues podríamos variar la cota, ver el volumen, variar la cota, ver el volumen. Pues ya teníamos un comando que nos permitía hacer eso automáticamente, pero que funcionaba en 2D, es el buscar objetivo.
Ahora lo tenemos en 3D y lo podemos utilizar para cualquier tipo de optimización geométrica. Pero si tenéis el módulo de simulación es mucho más interesante porque incluye una opción de simulación de optimización. Imaginad que hemos hecho este cálculo en el que vemos que para los esfuerzos que tiene que sufrir esta pieza los cumple holgadamente. Pues podemos reducir el material y ahorrar dinero. Pues en lugar de cambiar la geometría, volver a calcular, cambiar la geometría, volver a calcular, podemos pedirle que nos haga una optimización y él automáticamente nos repite esos cálculos hasta que encuentra la solución que considera válida. Podemos ese proceso de optimización como mínimo adelantarlo 6 veces según nuestras pruebas, y siempre que usemos la simulación pues vamos a obtener mejor calidad porque habremos hecho más pruebas, podremos reducir los costes porque estamos optimizando el material, eliminaremos prototipos, por lo tanto acabaremos antes. En herramientas de colaboración quiero destacar el visor móvil de Solid Edge gratuito, que lo teníamos para iPad y que ahora lo tenemos para iPad mini y para Android. Y esta versión ya soporta la visualización, además de 3D, de planos 2D. También en temas de aprendizaje e intercambio de información es interesante que podemos la ayuda ya no cabía en el DVD y entonces tenemos dentro del propio Solid Edge lo que es la ayuda básica, pero lo que son los tutoriales o los cursos los tenemos online. Y tenemos una opción para grabar directamente la sesión que estamos haciendo en Solid Edge y subirla a YouTube. Es una utilidad pues muy cómoda. Fijaos, estos botoncitos que tengo aquí abajo me permiten el grabar la sesión, conectarme a YouTube y si abro aquí a la derecha la pestaña, pues veis el asistente desde el que puedo hacer búsquedas de vídeos de Solid Edge dentro de YouTube. De las herramientas de gestión vamos a destacar que de los PLMs con los que trabaja Solid Edge, lógicamente tenemos novedades. Por ejemplo, la integración con Teamcenter soporta las últimas ventajas que aporta la 10.1, que es la última versión de Teamcenter. Y en la parte de Solid Edge para SharePoint, el PLM que buscamos que sea más sencillo, más gráfico, pues tenemos mejores visualizaciones. Imaginaos una lista de piezas, podemos sacarla como un listado, pero también la podemos sacar, como veis en esta imagen de la derecha, como un gráfico que nos da claramente las relaciones de las piezas. Pues ahí nos aparecerá la visualización de cada pieza, o de la tarjeta de propiedades podemos ir a los elementos relacionados, las búsquedas, los flujos de trabajo, los informes, todo eso se ha mejorado. Incluso, como muchas veces se utilizan con Solid Edge, la gestión de planos de AutoCAD. ¿Qué vamos a hacer? Pues cometer menos errores, vamos a acabar antes, vamos a acabar los proyectos en presupuesto, vamos a poder mezclar lo que es el diseño de nuestras piezas, conjuntos, con lo que es la gestión, o sea, los procesos de aprobación, los procesos de obsolescencia. Y finalmente, destacar que en mejoras de intercambio de información tenemos mejoras en los traductores en el PDF 2D y el 3D, que es muy interesante, o en el formato de WG en el que ya soportamos AutoCAD 2013, o el JT, que es nuestro formato, se sigue mejorando. Ahora las cotas PMI del 3D se exportan en unas cotas, llamémosle inteligentes, que se enganchan a la geometría cuando vuelves a importarlo en otro sistema. Y ya teníamos, como veis abajo a la derecha, herramientas de migración masiva de distintos sistemas de CAD. Y podemos destacar que en esta versión hemos añadido un importador masivo de SolidWorks que tiene la facilidad que ya en el proceso de importación hace el reconocimiento de los agujeros, las roscas, las relaciones de conjunto, o tiene en cuenta las configuraciones, incluso con supresiones, familias de piezas o conjuntos de posiciones alternas, o la tabla de materiales automáticamente se migra. En fin,
tenemos facilidad para aprovechar geometría que venga de otro sistema. ¿Cuál sería el último resumen de Solid Edge? Pues que pensamos que en la ST6 se puede diseñar mejor, porque vamos a hacer las cosas más deprisa, vamos a modificar las cosas en menos tiempo y vamos a aprovechar más lo que nos manden o que tengamos hecho en 2D o en otros sistemas. Y con esto, pues invitaros a conectaros a nuestra página donde tenemos toda la información relacionada en www.siemens.com/plm o la dirección de marketing, pero en este caso os recomendaría que os conectaseis a la página de una simpática campaña de marketing que estamos haciendo, en la que esperamos dejaros con la boca abierta y dejaros con la boca abierta 2 veces. Una primera vez con lo que es capaz de hacer Solid Edge, con lo que habéis visto de lo rápido y lo sencillo que es trabajar con él, y una segunda vez por los precios, descuentos y las posibilidades que tenéis para adoptarlo. Entonces, conectaros a www.woh.com y tendréis vídeos, tendréis información, tendréis todo lo que necesitáis para poder tomar esta decisión. Y esto es lo que os quería comentar. Podemos... Muy bien, Antonio, muchísimas gracias por tu presentación. Efectivamente, recordaros, bueno, de hecho ya tenemos preguntas, podéis preguntar escribiendo, o bueno, preguntar o comentar, escribiendo en el chat, en el panel de control, o podéis también, como os he dicho antes, levantar la mano a aquellos que queráis hacer las preguntas vía voz, vía micrófono. Os lo recomiendo y además doy preferencia siempre a los que preguntáis vía micrófono. A ver, a Iván Tellería, tienes la mano levantada. No sé si quieres, si no quieres hacer la pregunta vía micrófono, por favor, baja la mano. Y si no, pues manténla y yo te abro el micrófono. Iván Tellería. Iván, vale, pues te voy a abrir el micrófono. Hola, Iván. Hola, Iván. ¿Qué tal? A ver, Iván, hable un poco. Ah, no tengo micro. Vale, pues nada, entonces, si no tienen el micro, malo. Ya sabéis, si queréis hacer la pregunta vía micrófono, no tenéis más que levantar la mano y yo os abro el micrófono. Vale, Iván, ya habéis visto que has hecho la pregunta vía escrita. A ver, se la traslado a Antonio. Ahí va. A ver, Antonio, pregunta Iván. Según tengo entendido, los STL no se pueden modificar con la ST5. Porque pone, perdona, previamente dice Iván, con la versión ST6, al importar una superficie en formato STL, ¿se pueden hacer modificaciones en la misma? ¿O tiene que ser otro formato como IGES? El formato STL representa las superficies con muchos triangulitos muy pequeños. Entonces, directamente esa superficie no se puede aprovechar para un diseño. Solid Edge le importa y podemos saber, por ejemplo, calcular los metros cuadrados que tiene esa superficie, pero no podemos hacer operaciones de sólido. Es mejor importarla, si es posible, en IGES, en STEP o en cualquier formato que no sean los triangulitos del STL. Si solo tenemos ese formato, lo que tendríamos que hacer es apoyarnos en esos para construir una superficie nueva. Y en ST6 es la misma idea. Bueno, vamos a ver. Alguna pregunta más tengo por aquí. A ver, Francisco García, para modificar una cota, ¿es necesario pinchar el número? O sea, perdona, para modificar una cota es necesario pinchar el número. Sin embargo, en versiones anteriores a la ST, bastaba con pinchar cualquier línea de la cota para cambiar su valor. Esto último me parece más productivo. ¿Se hace así en esta versión? Sí, en esta versión, si seleccionas sobre el número, se pone a editar, y si seleccionas con otras partes de la cota, tienes que hacerlo con Alt o con Control. Entonces, de esa forma, Solid Edge sabe que no es que quieras mover la línea de cota, sino que quieres modificar el número. Sí, han añadido esa novedad.
No te escucho. Que recordaros que podéis levantar la mano y yo os abriría el micrófono en caso de que queráis hacer la pregunta vía micrófono. A ver, aquí Alessandro Bernacchio me pregunta, ¿hay intercambio entre NX y SolidEdge? Sí, podemos tanto en NX abrir piezas o conjuntos de SolidEdge como en SolidEdge abrir piezas o conjuntos de NX. Incluso podemos abrir un ejemplo que es muy útil, es cuando se tiene el CAM de NX. Podemos hacer un diseño de una pieza en SolidEdge, abrirla en el CAM de NX, hacer el mecanizado y cuando se modifica esa pieza en SolidEdge, se vuelve a abrir en NX, se da cuenta que ha habido un cambio y sustituye unas caras por otras y el mecanizado automáticamente se recalcula y se adapta a las nuevas caras sin tener que repetir el trabajo. O sea que sí, hay intercambio de información muy sencillo. No te escucho. Sí, vamos a ver si tenemos alguna mano levantada. Vamos a ver. No tenemos ninguna mano levantada. A ver, me gustaría que me comentaras, Antonio, cuál es un poco, decir, si digamos los clientes y nuevos clientes, sobre todo los nuevos clientes de esta versión, por el feedback que tú tienes, ¿tienen conocimiento real de todas las novedades que van incorporando? Es decir, ¿suelen ser conscientes de todas las novedades y las ventajas que nos has ido explicando en el webinar de hoy? Bueno, nosotros intentamos que tengan toda la información y hemos organizado, nuestros distribuidores han organizado sesiones de una mañana explicando las novedades que yo he explicado, pero aún con más tiempo, porque aquí en una hora teníamos el tiempo muy reducido. Y también nuestros distribuidores organizan sesiones específicas ya adaptando las novedades para empresas que le pueda interesar no conocer todas las novedades en general, sino las que realmente se aplican a su forma de trabajo. Entonces, posibilidades las tienen todos los clientes. Lo que hace falta es que tengan un tiempo, unas horas, no hace falta más, para poder consultar esas novedades, ¿no? Hay empresas que desgraciadamente están la gente tan liada que no puede dedicar 5 minutos y tiene la nueva versión pero lo está utilizando como en versiones anteriores y desde luego eso es una pena, porque están perdiendo dinero, ¿no? Si paran, aprenden lo nuevo, pues van a ahorrar tiempo y por tanto van a ahorrar dinero. Vamos a ver, aquí Francisco me pregunta qué tal queda la biblioteca SE Standard Parts en esta versión. ¿Se incluye la operación de conjunto que sea capaz de taladrar varias simultáneamente, pero con rosca en una de ellas? No sé si entiendes. Sí. Entiendo que la pregunta puede tener dos partes. Una sobre lo que es la biblioteca de piezas de SolidEdge, la biblioteca de piezas estándar, en las que yo guardo un diseño, ya sea una pieza o un conjunto, en la librería y luego puedo utilizar sacándola con diferentes tallas, llamémosle, diferentes dimensiones. En esa biblioteca de piezas estándar, en uno de los pantallazos teníais que había novedades y una de las novedades era se han añadido las piezas estándar de la India. Pero en el aspecto que hace de si se puede añadir operaciones, tenemos lo que es diseño de sistemas en el que yo puedo hacer, como comentaba en la pregunta,
que se coloque automáticamente un tornillo, su tuerca, y que haga el agujero en las piezas donde le estoy colocando. Entonces, la pregunta concreta, si en esa operación de sistema, en esta versión se puede colocar la rosca, no he hecho la prueba. Eso tendría que probarlo para verlo. Pero tenemos, en general, podemos añadir las operaciones con las que hemos hecho un diseño, podemos añadirlas a un elemento de librería de sistema, que luego al colocarse, además de poner piezas, modifica las piezas donde se colocan, por ejemplo, haciendo agujeros. Bueno, ya he visto que, Antonio, que tenemos que nuestros asistentes hacen preguntas muy afinadas, ¿eh? Sí. Bueno, una última pregunta que te quería comentar yo a propósito de la integración, digamos, es decir, de la oferta integrada que ofrece Siemens PLM, no solo con este producto que me has comentado, con Solid, que hemos hablado hoy, con Solid Edge, sino que también muy integrado con los sistemas de PLM. Yo creo que eso es una ventaja para el usuario finalmente, ¿no? Independientemente de que lo integren o no lo integren, pero tienen esa posibilidad de ampliar y de escalar el producto al PLM de Siemens también, ¿no? Sí, y es un paso muy importante porque la mayoría de las empresas, desde luego las que ya están utilizando Solid Edge, pues su problema de diseño lo tienen que tener resuelto, tienen que ser capaces de hacer en 3 dimensiones todos sus diseños. Pero en muchos casos todavía una aprobación, el que quede constancia de una aprobación, se sigue haciendo en un papel, echando una firma con un bolígrafo. Entonces, toda esa parte de gestión ya es suficientemente sencilla de implementar y suficientemente potente para que empresas de cualquier tamaño puedan utilizarla. Que a veces se piensa, bueno, un PLM solo tiene una empresa de coches o de aviones. Realmente no. Podemos tener en cualquier tamaño de empresa las ventajas de un PLM, ya sea el Solid Edge con SharePoint, que se basa en SharePoint, con lo que es un sistema muy sencillo, o la integración con nuestro Teamcenter Rapid Start, y pueden en poco tiempo y con una inversión adecuada, pues tener las ventajas de un sistema de PLM. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Óscar, planteas una pregunta por escrito. No sé si tienes un micrófono, si quieres hacerla por micrófono. Óscar A. Vale, pues vamos a ver. Mira, Óscar A. Pesteguía pregunta, ¿se pueden guardar configuraciones de visualización variando relaciones ajustables? Por ejemplo, guardar visualización de un armario con puertas abiertas y con puertas cerradas. Sí, eso sería lo que llamamos un conjunto de posiciones alternas. Eso lo encontrarás no es una novedad esta versión, y lo encontrarás relacionado con las familias de conjuntos. Lo que es una familia de conjuntos sería un conjunto en el que ponemos o quitamos piezas o variamos su posición. Si lo que queremos es simplemente abrir o cerrar las puertas de ese conjunto armario, utilizaríamos la misma idea de la familia de conjuntos, pero haríamos un conjunto de posiciones alternas. Y por ejemplo, cuando hacemos el plano de un conjunto de posiciones alternas, podemos elegir representarlo con las puertas cerradas, las puertas medio abiertas, las puertas abiertas del todo, con lo que facilita mucho la definición del plano. Antonio, dinos qué es lo que desde tu punto de vista más está valorando ahora mismo tanto el cliente actual de Solid Edge como los nuevos de esta nueva versión. ¿Cuál crees tú que es la función o la novedad que más se está valorando desde el punto de vista del cliente?
Yo creo que lo que más clientes van a aprovechar y van a valorar va a ser la facilidad de diseño de todos los entornos, llamémosle juntos. El que estando en conjunto yo puedo tirar de las caras de una pieza, o estando en una pieza me puedo apoyar en una cara de otra pieza del conjunto. El que cada vez va desapareciendo la rigidez que a lo mejor teníamos al principio, en la que para hacer una pieza teníamos que editar la pieza. Para hacer algo en el conjunto teníamos que salir al conjunto, hacer lo que fuese y volver a entrar en la pieza, ¿no? Esto cada vez se va diluyendo más y facilita el trabajo del día a día. Y por supuesto, los que tienen el módulo de simulación, pues la parte de optimización ahorra un trabajo muy grande, porque en lugar de hacer manualmente un cálculo repetitivo y ir viendo cada vez el resultado, le damos los datos a Simulation y automáticamente pues es él el que repite esos cálculos y va buscando la solución mejor. Muy bien, Antonio, pues no tenemos más preguntas, así que vamos a agradecerte tu tiempo y la exposición que nos has hecho. Muchísimas gracias, Antonio. De nada, encantado y bueno, y gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias a todos los asistentes de hoy. Estaros atentos a las comunicaciones de Siemens PLM España. No, creo que es España o es Ibérica. Ahora no lo tengo claro, Antonio. Creo que es España, Bueno, ¿no? es Ibérica. Ah, es Sí, Ibérica. Vale. bueno, no sé cuál es el nombre legal, pero estamos en España y Portugal, sí. Vale, pues vamos a llamarle Ibérica. Y nada, estaros atentos, como digo, a las comunicaciones para próximos webinars. Tenemos unos cuantos webinars de aquí a final de año. En tecnowebinars.com tenéis una agenda completa con todos los webinars que va celebrando Siemens. Ya os he dicho que este webinar se está grabando. Recibiréis todos un email pues, en un par de días con la grabación completa del webinar. Ahora ya no hace falta enviar las slides, sino directamente se envía el vídeo, más bien. Y tenéis además ya una biblioteca importante de webinars en demosdesoftware.com. También recuerdo que Siemens PLM Ibérica tiene ya una página web en YouTube en donde vamos a ir publicando todos los webinars, o sea que estaros atentos a esa página. Y nada más, muchísimas gracias y hasta la próxima a todos. Un saludo. Muchas gracias.